Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta jornada de actualización del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. Tenemos tres disertantes de lujo, que estamos muy agradecidos porque estén aquí. Y vamos a dar comienzo a estas disertaciones, que va a ser en principio a cargo de la doctora Silvana Schaufele, decime si lo pronuncié bien después, Silvana, para continuar con la disertación del doctor Andrés Brandolini, y para terminar y cerrar la jornada, la doctora Agustina Vicio. Van a disertar cada uno y después se va a abrir el micrófono a las más o menos 19 horas, calculamos 19:05, para las preguntas que quieran hacer y que ellos puedan responder esas preguntas. Si ustedes quieren ir en el chat haciendo las preguntas a medida que... Yo les recomiendo que no hagan las preguntas a medida que van disertando, sino cuando termina cada disertación, hacer las preguntas, porque muchas veces pasa que las preguntas que van haciendo, cuando termina la disertación, estaba la respuesta en la disertación. Entonces los invito a que una vez que haya terminado la disertación, por ejemplo, de Silvina, si tienen alguna pregunta para Silvina, usted la escribe en el chat y cuando a las 7:10 abrimos los micrófonos, empezamos a contestar esas preguntas. Así que bueno, sin más, les doy la bienvenida nuevamente en nombre del Instituto de Salud y les agradecemos a todos. Está muy, muy concurrida la sala, lo cual es una excelente noticia y nos pone muy contentos. Es un tema que evidentemente despierta mucho interés y tenemos, como dije, tres disertantes de lujo para desasnarnos con esta cuestión. Así que bueno, sin más preámbulos, Silvina, somos todo oídos y te escuchamos y te vemos. Bueno, muy amable. Javier, gracias por la invitación. Entonces, voy a compartir pantalla. Em, Acá tenemos. ¿Se ve bien? Bueno, Sí, se ve perfecto. entonces, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Silvina Yaufel, yo soy médica egresada de la UBA, soy psiquiatra infanto-juvenil, me formé en el Hospital Tobar García de Cava, es un neuropsiquiátrico infantil. Después hice la especialidad en psiquiatría de adultos y la especialidad de homeopatía. Y hace 6 años me dedico a lo que es el cannabis de uso médico. Soy parte el equipo profesional de CAMEDA, que es Cannabis Medicinal Argentina, y también Psiquiatra en Panacea, que es el programa nacional para personas con autismo. Y trabajo también en APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Ahí tengo un grupo de trabajo de cannabis de uso médico y psiquiatría. Bueno, CAMEDA, para darles una idea general, es una asociación civil que tiene como misión lograr que las personas tengan acceso a un cannabis de forma segura y de calidad para las personas que tienen que la posibilidad, o sea, que pueden utilizar esto como herramienta terapéutica. Así que esto es la asociación que incluye muchísimos tipos de profesionales. Bueno, para empezar, voy a comentar sobre la planta de cannabis sativa. Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae, tiene tres en principio subespecies que son la sativa sativa, sativa indica y sativa ruderalis. Es una planta anual y es dioica porque hay plantas machos y plantas hembras. Hay más de 500 compuestos dentro de la planta y más de 100 fitocannabinoides en esta planta. Fíjense que a nivel de lo que es, acá estoy señalizando en la figura izquierda arriba, es la flor de la planta hembra. Acá es donde se van a sintetizar y se van a almacenar la mayor cantidad de fitocannabinoides, que son estos componentes de los que vamos a hablar, sobre todo de dos, que, es lo que son los más estudiados, que tienen efectos terapéuticos. Este es un zoom y estas glandulitas que se llaman tricomas, que son brillosas, son las que están en la flor de la planta hembra y donde están los fitocannabinoides almacenados. Entonces, nosotros principalmente a nivel médico lo que hablamos es de quimiovariedades o quimiotipos. ¿Por qué?
porque más allá de conocer el tipo de planta por el tipo de estructura, la forma de la hoja y el tamaño de la planta en sí, hoy por hoy la mayoría de las plantas son híbridos y lo que a nosotros nos importa en el contexto medicinal es conocer qué tipo de fitocannabinoides tiene esa planta. Y para hablar de los dos fitocannabinoides que más nos interesan hoy y de los que más se conocen, vamos a dividir las plantas tipo con más, tipo 1 va a tener más concentración de THC que el de CBD y va a haber plantas que van a estar equilibradas y otras que van a tener más CBD que el THC. Bueno, ya los introduzco en estas dos abreviaturas, que el CBD es el cannabidiol, que digamos es el protagonista principal en este momento de lo que es el cannabis medicinal. Son las siglas del cannabidiol. El THC es el tetrahidrocannabinol, que también tiene una implicancia medicinal que ya les voy a contar. Entonces, ¿en qué consisten estas quimiovariedades o quimiotipos de plantas que tienen diferentes concentraciones de estos dos fitocannabinoides? ¿Por qué pueden producirse variaciones? Primero, porque tenemos genéticas que se heredan y que van a tener diferentes concentraciones de cada uno de estos. Y segundo, que hay factores ambientales que van a modificar también los tipos de fitocannabinoides que tenga esa planta. Tiene que ver con los micronutrientes de los suelos, de las tierras, con el tipo, la cantidad de humedad, el tipo de luz. Entonces hay un montón de situaciones ambientales que van a modificar la expresión de la planta en relación a los fitocannabinoides que tienen. Yo les voy a presentar acá un breve videíto que es de la Fundación Cana de España. Es muy breve, dura menos de 3 minutos, pero esto es un pantallazo general bastante didáctico para la población en general y después yo voy a ampliar un poco sobre este video. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Bueno, bien. Entonces,
para desglosar un poquito este video que tiene mucha información en poco tiempo. Acá les presento al doctor Rafael Meyulan, que hace poquito falleció, es el padre del cannabis medicinal, es un bioquímico que aisló por primera vez el THC de la planta y después con su equipo, por supuesto, en Israel, fueron aislando diferentes moléculas, tanto de la planta como de nuestro organismo. Ahí el videíto explicaba que tenemos una sustancia que se llama anandamida, que es una sustancia que nuestro cuerpo fabrica, que es muy similar a nivel molecular de lo que es los fitocannabinoides. Entonces, cuando se dieron cuenta que nosotros también, nuestro organismo producía moléculas similares, empezaron a descubrir que también tenemos receptores para estas moléculas, que son, digamos, la forma de las que las células se informen entre sí, se mensajeen entre sí y logren diferentes efectos. Y así encontraron lo que hoy se llama el sistema endocannabinoide. Está en nuestro organismo y es donde se van a unir tanto moléculas de la planta como moléculas sintéticas que van a fabricar los laboratorios, como nuestro propia endocannabinoides, que son los que nuestro cuerpo segrega. Bueno, el principal es la anandamida, que es el primero descubierto, que significa felicidad en sánscrito, pero después se fueron descubriendo más endocannabinoides, que son los que nuestro cuerpo sintetiza. Y entonces, el sistema endocannabinoide lo que tiene de particular es que va a estar distribuido a lo largo de todo el organismo y es un sistema que es de señalización, va a llevar mensajes entre las células de diferentes partes del organismo. Les diría que la mayoría de las células del organismo, que se llaman de diferentes maneras en función de dónde estén ubicados, si están ubicados a nivel del sistema nervioso central se llaman neuronas, si no pueden ser hepatocitos que están en el hígado, pero más allá de esos detalles técnicos, quiero que se queden con la idea de que a lo largo de todo el organismo tenemos receptores y moléculas que van a interactuar con el sistema endocannabinoide y que va a participar, porque es un sistema que tiene que ver con la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio fisiológico del cuerpo, de todos los procesos, ya sea del apetito, del sueño, del ánimo, del dolor, del metabolismo del azúcar, de lo que son los procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria, todo lo que implica lo hormonal. Fíjense el alcance de la complejidad de este sistema de mensajería que tiene nuestro organismo. Entonces, primero, para que ustedes, si es la primera vez que escuchan sobre esto, quiero que sepan que estas son moléculas, que son químicos, que aunque esta es una planta ancestral y hay mucho componente cultural, mágico, esto es un químico y va a repercutir en todo el organismo una vez que ingresa y también va a interaccionar con diferentes órganos y también con diferentes moléculas, como pueden ser otros medicamentos que la persona esté tomando. Entonces, para desmitificar, más allá de que puede ser muy útil y beneficioso el cannabis medicinal en muchas condiciones o en muchas patologías, quiero que ustedes sepan que los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que vienen de la planta, son moléculas químicas, no es ni agua bendita, ni una cuestión así mágica ancestral. Por más que hace 5.000 años que se utiliza esta planta en las diferentes ediciones, grados, pero hoy por hoy, ya los últimos 70 años, se está descubriendo a nivel molecular dónde se une, dónde impacta y qué efectos tiene. Por eso es importante que ustedes sepan que esto es un químico. Bueno, esto es lo principal que quiero transmitir como médica. Y esto es muy complejo, pero que para que ustedes vean que más allá de los propios receptores que tiene el organismo para que donde se unen tanto los cannabinoides que nosotros fabricamos, que son los endocannabinoides, como los sintéticos que vienen de los laboratorios, como los fitocannabinoides que vienen de la planta, tienen sus propios receptores, pero también estos tres cannabinoides van a interaccionar con nuestros sistemas que tenemos en nuestro propio organismo, de otras mensajerías, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con nuestros sistemas de neurotransmisión de diferentes tipos, ya sea, se conoce bastante sobre la serotonina, sobre la dopamina, bueno, hay muchísimos sistemas de neurotransmisión que los cannabinoides van a interceder, van a
modificar también estos neurotransmisores, por eso también se les llama neuromoduladores. Entonces, resumiendo lo que les vengo diciendo, tanto los endocannabinoides como los fito de la planta, como los sintéticos, los tres, el resumen son los cannabinoides, van a actuar sobre receptores de los diferentes tipos de células del organismo. En este caso, bueno, yo me especializo en lo que es el sistema nervioso, pero en los diferentes tipos celulares del organismo para provocar diferentes tipos de efectos y por esto van a actuar sobre los diferentes procesos, llámese, como dijimos, a nivel metabólico, del dolor, de la temperatura corporal, de la glucemia, etc. Y los dos fitocannabinoides más importantes que están estudiados, o sea, hay más de 100 en la planta, pero hay dos que conocemos mucho más a nivel preclínico, que es a nivel de los estudios con animales, y a nivel clínico, que es con los estudios con las personas. El delta 9 THC tiene un potente efecto antiinflamatorio, tiene un efecto antineoplásico, esto tiene que ver con anticancerígeno, antitumoral, en algunos tumores ya está estudiado, más o menos a nivel de, primero por supuesto siempre los estudios son a nivel preclínico, que son con animales, pero hay ya indicios de que esta molécula del delta 9 tiene efecto anticancerígeno. Esto no se puede extrapolar y uno no puede decir que el THC es anticancerígeno para todos los cánceres y por eso lo tiene que tomar. Esto no es así. Esto está en estudio y en algunos cánceres se vio, como el glioblastoma cerebral, se vio que tiene un efecto importante antiapoptótico que implica que va a actuar sobre lo que es la muerte de la célula. Bueno, a nivel analgésico, digamos, disminuye el dolor, es un relajante muscular, es un antioxidante, antiespasmódico, por eso se usa para la rigidez por la esclerosis múltiple, y también es un broncodilatador. Recordemos, hoy estamos hablando del cannabis medicinal, a nivel de lo que es el cannabis de uso recreativo, otro mundo es el cannabis, lo que implica el consumo problemático, pero supongamos, parémonos en el consumo en el mundo recreativo, cada vez hay plantas con más concentraciones de delta 9 THC y por eso también encontramos efectos adversos de lo que implica la intoxicación con esta molécula, provocando taquicardia, disminución de la presión arterial, episodios de euforia o episodios de despersonalización o episodios psicóticos o alteraciones principalmente en lo que respecta a la memoria. El THC es el que tiene el potencial adictivo de la planta. A pesar de que en comparación con otras moléculas, otras sustancias que son con potencial adictivo, esta tiene un bajo potencial adictivo, pero es el responsable del potencial adictivo de esta planta. Entonces, sabemos que tienen efectos beneficiosos terapéuticos, pero tenemos que tener presente que en personas con vulnerabilidad, con antecedentes personales, familiares, de psicosis, de adicción, o principalmente estos son las principales contraindicaciones para que reciba medicación con THC en altas dosis. El cannabidiol, que es la otra molécula más estudiada, es un psicoactivo, porque aunque digan que no es psicoactivo, psicoactivo significa que tiene efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces todos los fitocannabinoides son psicoactivos porque tienen un efecto en el sistema nervioso central, pero el cannabidiol, a diferencia del THC, no es psicotomimético porque no provoca el potencial brote psicótico o alteraciones vinculadas con lo que respecta a las alteraciones de la percepción. Por eso no es psicotomimético, tiene efecto antiepiléptico, tiene efecto ansiolítico, efecto antipsicótico, antiinflamatorio, neuroprotector como antioxidante, regula lo que implica el azúcar en sangre y va a disminuir los efectos no deseados del THC. Entonces, lo importante es la combinación de estas dos moléculas en conjunto. También tiene efectos adversos que no son muy significativos, pero que en realidad son dosis dependientes. A mayor dosis o comienzo brusco de dosis altas, podemos ver sobre todo trastornos gastrointestinales, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, somnolencia. No es lo más común y es dosis dependiente.
Esto lo voy a saltear porque hay poco tiempo, pero también sepan que dentro de la planta tenemos sustancias también aparte de los cannabinoides y como tienen también otras plantas que tienen sustancias que le dan lo que implica el color y lo que implica el olor, y hay algo que denominamos en el cannabis el efecto séquito o el efecto de potenciación, que implica que las moléculas en su conjunto o digamos, sí, unidas, van a provocar un efecto sinérgico, van a provocar mayor eficacia que las moléculas puras o aisladas. Y en relación a lo que implican los efectos adversos del cannabis medicinal, estamos hablando del cannabis medicinal, no de uso recreativo, fíjense que se revisaron 31 estudios de los últimos 40 años donde valoraron la seguridad y concluyeron que la mayoría de los efectos adversos, el 96%, no son graves y no hubo diferencias significativas entre la incidencia de efectos adversos graves entre los grupos de cannabis medicinal y los grupos control, que son los que no reciben el cannabis medicinal. Entonces, lo interesante del cannabis, a pesar de que les dije que, por supuesto, no es una planta milagrosa ni nada por el estilo y que es un químico, es que tiene un perfil de efectos adversos mucho menor a muchas de las sustancias que habitualmente la medicina convencional tiene para ofrecer. Esto es lo interesante del cannabis medicinal. Y en lo que respecta a la dosificación, esto es un traje a medida, donde cada persona se va a empezar siempre lentamente y cada persona tiene que, en función del efecto que uno va viendo, es como uno continúa la graduación, la subida de la dosis. Entonces, esto es muy individual a cada paciente. Fíjense que a lo largo de los últimos años, ya cuando les dije que era una planta milenaria, pero les comenté que en los últimos 50, 70 años se empezó a investigar a nivel científico las moléculas y a descubrir cada vez más moléculas tanto del organismo como de la planta. Y en los últimos 10 años recién o menos es que tenemos la mayor cantidad de publicaciones científicas del cannabis medicinal. Esto es cada vez más frecuente, pero todavía no tenemos muchos estudios a nivel metodológicamente bien complejos y con mucha evidencia concluyente. Pero sobre todo, miren, en el centro tenemos el principal, que es el CBD, el cannabidiol, y después tenemos otros fitocannabinoides que también están en estudio, como el CBDB, el THC ácido, el THCB, el CBG, bueno, etcétera, etcétera. También están en estudio otros fitocannabinoides y los efectos que podemos ver principalmente, esta placa ya quedó vieja, pero para que vean los ensayos clínicos que hay a nivel de antitumoral, antiepiléptico, ansiolítico, antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico. Estos son los principales estudios que se hacen alrededor, digamos, de estas moléculas. Y en lo que respecta a las aplicaciones médicas en general, donde mayor evidencia científica tenemos, donde es concluyente, estamos hablando a nivel mundial, no de la Argentina, por supuesto, es en la epilepsia refractaria, sobre todo en dos síndromes, que son síndromes de Lennox-Gastaut y de Dravet, que son epilepsias muy graves que inician en la infancia muy temprana, de convulsiones, mucha cantidad de convulsiones por día, con mucho daño neuronal. En estas epilepsias, en estos síndromes, ya está aprobada el cannabidiol como tratamiento también complementario. En el dolor crónico neuropático, en la espasticidad y el dolor por esclerosis múltiple para disminuir la rigidez y el dolor que esta enfermedad tiene, en la anorexia que implica la disminución del apetito en las personas que tienen HIV y que también tienen cáncer, y en lo que respecta a las náuseas y vómitos de las personas que reciben quimioterapia. Estas 5 indicaciones tienen una evidencia concluyente a nivel médico de que el cannabis medicinal se puede emplear positivamente, digamos, como complemento de otras medicaciones. Y donde hay menor grado de evidencia, pero cada vez hay más estudios, es en fibromialgia, enfermedad de crónico-colitis ulcerosa, Parkinson, Alzheimer, depresión, ansiedad, insomnio, trastorno del estrés postraumático, autismo, psicosis, etc. Bueno, yo me especializo en lo que implica sobre todo el autismo. Les quería mostrar un estudio, no sé si tengo tiempo, pero para que sepan, el autismo es una condición del neurodesarrollo que va a aparecer en edades muy tempranas y lo que va a afectar principalmente tiene que ver con la comunicación de la persona
lo que implica la conducta, las habilidades sociales. Bueno, seguramente conocen o series o personas que tienen autismo o Asperger, que son los autistas de alto rendimiento. Y este es un estudio de lo más avanzado a nivel metodológico que se hizo hasta ahora, donde se comparó con placebo. Y acá lo que pudieron ver, comparando ya sea moléculas puras como moléculas del extracto de planta, fíjense que fueron 150 participantes donde había problemas de conducta severos, sobre todo con heteroagresiones o conductas muy impulsivas, donde encontraron que tiene un efecto superior a lo que es el placebo y aparte tiene una llegada a lo que es la condición del espectro en su núcleo, que implica la persona puede estar más conectada con el cannabis medicinal, se comunica más, entonces va a lo que es el núcleo, a los síntomas centrales de esta condición. Tal es así que los psicofármacos que tenemos disponibles para esta condición no tienen llegada a nivel de lo que es la conexión de la persona, sino que por el contrario es en detrimento que los apaga más. Así que esto, bueno, en mi campo es algo muy... fue un estudio de mucha relevancia. Este es un estudio donde, bueno, habla de lo que es la epilepsia refractaria. Acá en el Hospital Garraham de Pediatría se hicieron también estudios con las epilepsias refractarias y se vio, por supuesto, beneficio con el cannabis medicinal. A nivel de lo que respecta a la salud mental, la psiquiatría, hay estudios ya de diferente grado metodológico en trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, de ansiedad social, de déficit de atención, del síndrome de Tourette, de Alzheimer. Cada vez hay más estudios con diferente grado de evidencia, pero esto, bueno, necesitamos tiempo para que esto sea una opción terapéutica de primera línea, más allá de que sea algo anecdótico. Y donde yo quiero hacer hincapié también, que se lleven una idea, es en lo que respecta a lo que se llama el cannabis de grado médico. Fíjense que a lo largo de todo el proceso, desde que tenemos la planta y el cultivo hasta que tenemos el frasco, sobre todo en nuestro país se usa mucho a nivel medicinal lo que es el aceite, también existen, digamos, otros métodos, cremas, lágrimas, parches, enemas, óvulos, etcétera. Pero principalmente el aceite es el principal, digamos, modo de dar el cannabis medicinal acá. Entonces, de todo el proceso tiene que cumplir con las buenas prácticas tanto de agricultura como de manufactura, como de las prácticas del laboratorio, y eso va a hacer que sea un cannabis de grado médico. Donde se cumplan todas las buenas prácticas en todos los procesos, vamos a obtener un preparado que se llame de grado médico. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque la planta puede tener muchos, lo que se llaman agentes tóxicos o adulterantes, que pueden ser desde metales pesados hasta hongos, es una planta que muchas veces tiene hongos, micotoxinas, fungicidas. Entonces, esto necesitamos que los preparados caseros, los que no son de la industria, porque los de la industria ya pasaron por el proceso de auditoría, del control de calidad, pero los preparados caseros tienen que ser analizados. Esto van a hablar también mis colegas, con lo cual yo voy a pasar rápido, son Silvina, te iba a ejemplos decir, de aceite. justo te iba a decir, más o menos tenemos 5 minutos más. Sí, vamos. Sí, perfecto. Estoy terminando ya, estoy Buenísimo. terminando. Entonces, estos son ejemplos a nivel mundial de diferentes productos que hay de la industria farmacéutica para diferentes patologías. En este caso, los primeros son las náuseas y vómitos. Como dijimos, es un antiemético, es un estimulante del apetito que dijimos para anorexia por HIV y cáncer. Entonces, estos preparados de la industria que tenemos de canadienses, uruguayos, estadounidenses, etcétera, son ejemplos de cannabis que pueden ser extractos de planta, como pueden ser cannabis puro con o sin THC, que pasaron, por supuesto, por todo lo que implica. En la Argentina tenemos dos preparados, que es el Combupidiol y el Cambis, que son CBD purificado, que están solamente aprobados para epilepsias refractarias, estos dos síndromes, que se usa fuera de prospecto para otras patologías. Y a nivel de de programas provinciales tenemos también otros aceites, que son todos en base de CBD
Lo que les hablaba de los aceites caseros tiene que ver, este es un estudio, unas muestras que circulaban, que se hizo un estudio en la Universidad Nacional de Rosario, donde agarraron cantidad de aceites que circulaban, los analizaron y vieron que la mayoría tenía un bajo contenido de cannabinoides y que no, las personas estas no tenían un acompañamiento médico de lo que tomaban. Entonces, esto con el tiempo hay que ir prolijando para que esto sea una herramienta terapéutica y se use de un modo consciente, con un acompañamiento médico, porque como les dije, es un químico y también interacciona. Necesitamos un organismo que esté sano, que tenga una buena función hepática, una buena función renal y también saber que tiene interacciones con otros medicamentos. Este es un ejemplo de un análisis de la Facultad de Bioquímica donde se analizan muestras caseras y sobre todo uno puede saber qué concentración de cannabidiol y de THC, acá también miden otros tipos de cannabinoides de los frascos, y de este modo el médico puede saber exactamente cuántas gotas le tiene que indicar porque uno sabe qué concentración de tal cannabinoide hay en ese frasco. Este es el modo prolijo de hacerlo en relación a un frasco casero, y por otro lado hay que despejar con un análisis biológico que no haya toxinas, que no haya micobacterias, etc. Bueno, estos son datos de lugares donde se pueden analizar, esto después se los puede pasar, y como conclusión, conocer que tenemos un sistema endocannabinoide y que ese sistema endocannabinoide va a actuar con los fitocannabinoides, que son los cannabinoides de la planta, para aliviar condiciones médicas complejas. Lo que tenemos que hacer es estandarizar terapias, crear diferentes formulaciones con diferentes concentraciones de los fitocannabinoides que conocemos, descartar que no haya agentes tóxicos que puedan contaminar, también, ¿no? Y capacitar a médicos para que acompañen los pacientes que se pueden beneficiar con esto. Bueno, muchas gracias por la atención. No, muchísimas gracias a vos. Súper, súper claro. Para los que, por ejemplo, no estamos tan metidos en el tema, fue una excelente introducción. Así que bueno, la verdad, muchas gracias. Y los que tengan preguntas para Silvina, las van poniendo en el chat, si les parece, y cuando terminamos la charla, vamos abriendo a que cada uno pueda ir contestándolas. Ahora va a ser el turno de Andrés Brandolini, que es sinceramente extraordinario. Tiene dos títulos, uno es abogado y el otro es farmacéutico. O sea, para los que somos abogados sabemos que ya tener esta carrera es un tema, y ahora encima farmacéutico, que es toda otra carrera. Andrés tiene los dos y es abogado en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, y bueno, está acá para desasnarnos un poco sobre el marco jurídico del cannabis. Así que bienvenido, Andrés, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos. Muchísimas gracias, Javier, también a las autoridades del colegio y especialmente a la doctora Biersma por la coordinación, la invitación y por todo lo que nos enseña en el ámbito del derecho civil. Bueno, gracias también por permitirme compartir el podio con dos profesionales de excepción. Bueno, clarísima, la doctora Schaufele, bueno, ya nos conocemos, hemos compartido otros eventos académicos y ya nos estoy acostumbrado a esa claridad y esa completitud en las exposiciones. Y también tenemos el honor de contar con la doctora Vicio, que es la persona que más sabe en la Argentina sobre el registro y regulación de medicamentos. Es más, es la responsable a nivel nacional de esa cuestión en la ANMAT, y además fue mi maestra en el tema por mi paso por la ANMAT, así que un honor y un lujo. Bueno, en los próximos 15, 20 minutos, muy someramente vamos a intentar dar una aproximación a las cuestiones más jurídicas, normativas del cannabis medicinal, y también presentar, o también de manera introductoria comentar cuáles son los tipos de productos que tenemos disponibles, pues hay mucha confusión de la salud como del derecho en cuanto a los productos disponibles y la normativa que los regula, las responsabilidades asociadas a cada uno de ellos, y algunas palabritas también en cuanto
al acceso, que es distinto para esos productos. Entonces, esos serían los 3 puntos que muy brevemente vamos a tocar. Comenzando por el marco normativo, bueno, y algunas referencias constitucionales. Bueno, sabemos que no tenemos expresamente contemplado el derecho a la salud en nuestro texto constitucional, sí en algunos tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso 22, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, y la Observación General 14, que brinda una pauta interpretativa acerca de, y acá estamos siendo más específicos en cuanto al derecho al acceso a medicamentos, pero no tenemos nada en ese sentido en cuanto a derecho a acceso a productos canábicos, derecho al acceso a medicamentos para productos o para medicamentos esenciales, en términos de OMS, o sea, medicamentos destinados a patologías de alta prevalencia y cuya seguridad y eficacia está completamente caracterizada. Y tal como mencionaba la doctora Schaufele, esto no ocurre para los productos con derivados canábicos. Respecto de otros tratados internacionales de jerarquía supralegal, ahí sí tenemos algunos tratados que hay que, de referencia obligada en términos de productos canábicos, como son la Convención Única de Estupefacientes del 61, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas del 71 y la Convención sobre Narcotráfico del 88. Nuestro país ha suscrito estos tratados internacionales y en tal sentido se encuentra obligado a un esquema de regulación internacional de productos que contengan derivados canábicos y otras sustancias incluidas en un sistema de listados que tienen estas convenciones, en el cual el cannabis, la resina, sus extractos y tinturas se encuentran en la lista 1 de la Convención de Estupefacientes, y el THC, la otra sustancia que mencionaba la doctora, en también la lista 1 de la Convención de Sustancias Psicotrópicas, que fueron incorporadas respectivamente en el orden del derecho interno por la ley 17.818 del año 68 para los estupefacientes y 19.303 del año 71 para los psicotrópicos. Estas normas, incorporando los requerimientos de los tratados internacionales, establecen un sistema de control muy estricto sobre estas sustancias, que incluyen un sistema de previsiones, de cupos que deben notificarse a nivel internacional. El organismo que los regula es la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de ONU. No permite el uso recreativo, ni el autocultivo, ni la producción privada, o sea, la producción debe ser controlada por el Estado, solamente autoriza la utilización de estos productos a fines de la investigación médica y científica. O sea, como ven, es muy restrictivo el esquema internacional. Y también penalmente restrictivo, porque a nivel del derecho interno penal, la ley 23.737 incorpora esos requerimientos con un esquema de tipificación completa, porque tenemos tipos penales, por ejemplo, en el artículo 5 de esta norma, para la siembra o el cultivo de cannabis. En el artículo 8 también está penada la dispensa, o sea, el sujeto de este tipo sería el farmacéutico que dispense, con hasta 15 años de prisión en el primero de los casos. En el artículo 9 hay un tipo penal para la prescripción, y esto apunta a los profesionales médicos, y en el artículo 14 para la tenencia, en el caso de los pacientes. Todas estas conductas son típicas, excepto que exista una autorización, una legítima autorización para poder realizarlas. Esto es importante porque a ello apunta el sistema actualmente establecido en el ReproCan. Ahora vamos a ver en qué consiste. El primer hito importante en términos de cannabis de uso medicinal lo dio la ley 27.350 en el año 17, que sigue los lineamientos de
la normativa internacional, es un marco regulatorio para la investigación médica y el uso medicinal del cannabis. Es un programa nacional, la autoridad de aplicación en el Ministerio de Salud autoriza el cultivo, pero solamente a CONICET e INTA, organismos públicos, tal como requieren los tratados internacionales, régimen de importación a través del ANMAT, y un registro nacional voluntario para pacientes que quieran participar de estas investigaciones, en virtud de lo requerido por el artículo 5 de la ley 23.737, de la ley penal, ¿no? Esa autorización previa que se requiere para poder realizar actividades con derivados canábicos. En una primera reglamentación, a través del decreto 738, que siguió el espíritu de la ley, tuvo muchas críticas, sobre todo por parte de las asociaciones de pacientes, y en el 2020 este decreto reglamentario original fue derogado y sustituido por el decreto reglamentario 883 del año 2020, como decíamos, que sí constituye un cambio radical en el manejo de estos productos, en el sentido de que a través de este decreto se empieza a permitir el cultivo por el propio paciente, o sea, el autocultivo, a través de un tercero, familiar o un cultivador, o a través de una asociación civil autorizada a tales efectos. Además, en los artículos 3 y 7 del decreto se menciona la provisión gratuita de estos productos por parte del Estado, de las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, de especialidades medicinales nacionales que los contengan, de especialidades importadas o de formulaciones magistrales. ¿Ya? Ahí tenemos el fundamento de la gratuidad en el acceso para estos productos. Generalmente lo que vimos a partir de la emisión de este decreto es una disminución en la judicialización, por lo menos respecto del acceso a las especialidades medicinales, cuando están prescritas para la indicación autorizada. En general, los agentes de salud, ya sean obras sociales como empresas de medicina prepaga, no tienen o no presentan inconvenientes, no hay obstáculos para que estos productos sean cubiertos para los pacientes que los requieren. Y además el artículo 8 del decreto crea el registro del programa de cannabis, el ReproCan, que reemplaza al anterior ReCan. Eso muy rápidamente, lo que podríamos decir en cuanto al marco normativo. Hay muchísimo más. O sea, yo creo que dentro del derecho de la salud, por lo menos el derecho de los medicamentos, no hay otro producto medicamentoso en la historia de la regulación farmacéutica argentina que haya tenido más normativa, más emisión normativa que el cannabis. Creo que Agustina va a coincidir en ese sentido. Respecto de los tipos de productos que tenemos y vías de acceso, de esto también va a hablar mucho mayor solvencia la doctora Vicio, pero algunos desde la perspectiva jurídica podríamos hacer una clasificación inicial diciendo que, en primer lugar, tenemos especialidades medicinales. Especialidades medicinales en los términos del decreto 150 del año 92, que es el que regula, una de las principales normas que regula el registro de la mayoría de las especialidades medicinales que tenemos en nuestro país. Y también, como decía la doctora Schaufele, tenemos actualmente disponibles 2 especialidades medicinales conteniendo CBD, o sea, CBD puro, extractos puros de este fitocannabinoide, el Combupidiol, de Aleph Medical, y el Cambis, del laboratorio ELEA, en solución de 100 miligramos, solución oral de 100 miligramos. Algunas características importantes al momento de algún reclamo judicial o de asesorar algún cliente o paciente que requiere estos productos. La indicación de estos productos está restringida a epilepsia refractaria, a algunos tipos de epilepsia refractaria, como la doctora Schaufele, Lennox-Gastaut y Dravet, están autorizadas por ANMAT, es decir, los únicos productos para los cuales tenemos eficacia y seguridad comprobadas y autorizadas por la autoridad regulatoria nacional.
Ya dijimos que el acceso tiene que ser gratuito por parte de los agentes de salud, de acuerdo al artículo 3 del decreto 883, y en términos de responsabilidad civil, la misma es fácilmente deslindable, tanto para el profesional prescriptor como para el farmacéutico dispensador, en términos de que, al igual que como ocurre con otras especialidades medicinales, si ocurre un daño por una reacción adversa que figura en el prospecto del producto y el médico tratante, a través del consentimiento informado en el acto asistencial, se lo informó al paciente y el producto fue indicado para la indicación que aprobó la autoridad sanitaria, entonces el médico tratante no sería responsable civilmente de esos daños. Otros productos que no son especialidades medicinales, pero que sí son medicamentos. O sea, las especialidades medicinales son medicamentos, pero que cumplen con requisitos adicionales, tales como una fórmula cuantitativa definida, establecida, una forma farmacéutica estable, una acción terapéutica comprobada, y son autorizadas por la autoridad regulatoria. En cambio, los medicamentos no cumplen con alguna de esas características. Sí son productos farmacéuticos destinados a el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de una patología en los seres humanos. Por ejemplo, a nivel jurisdiccional, también como dijo la doctora Schaufelet, tenemos dos productos, el CBD-10 de la empresa Canava, producción pública en Jujuy, y el aceite de cannabis LIF, Laboratorio Internacional Farmacéutico de la provincia de Santa Fe. Y acá, bueno, habría que hacer alguna breve referencia, pero no tenemos tiempo en cuanto al federalismo sanitario y en este caso el federalismo canábico. Los productos, al igual que otros medicamentos de aprobación local, están restringidos al uso dentro de la jurisdicción provincial que los autorizó. No son especialidades medicinales autorizadas a nivel nacional por la ANMAT, por lo tanto no pueden tener tránsito interjurisdiccional. Otros tipos de medicamentos magistrales. Bueno, acá siempre nos consultan los colegas farmacéuticos, porque si bien el decreto 883 menciona el acceso a través de estos productos, el ReproCan no incluyó el perfil del farmacéutico para otorgar la autorización que se requiere para no incurrir en los tipos penales de la 23737. Por lo tanto, un farmacéutico que realice una preparación magistral con cannabis no tendría esa certificación, esa autorización para realizarla, y en principio está incurriendo en el tipo penal. Así que todavía faltaría regular un poco más la cuestión de los medicamentos magistrales. Medicamentos herbarios, otra categoría medicamentosa, antes denominados fitoterápicos, por disposición ANMAT 5418 del 2015. Esta vía tampoco estaría habilitada en virtud de que la disposición ANMAT 1788 del año 2000 tiene un listado negativo de sustancias que no pueden ser utilizadas en estos productos, entre los cuales está el cannabis en todas sus especies. Así que eso tampoco tenemos medicamentos herbarios disponibles. Sí tenemos una categoría nueva de productos creada el año pasado a través de la resolución 781, son los productos vegetales a base de cannabis. Todavía no hay ningún producto disponible, no sé si habrá alguno en registro, en condiciones para ser aprobado, pero son medicamentos distintos a las especialidades medicinales, distintos a los medicamentos herbarios, tienen que tener una composición cuantitativa declarada, definida, que contenga uno o más cannabinoides, deben cumplir buenas prácticas de manufactura, en los términos que impone nuestra autoridad regulatoria, y solamente pueden tener hasta un 0,3% de su peso de THC. Van a ser dispensados en farmacias, en la condición de venta bajo receta, y una cuestión importante es que la dosis, la vía de administración y la indicación va a correr bajo exclusiva responsabilidad del médico prescriptor. Pero bueno, todavía no tenemos disponibles ninguno de estos productos. Otro tipo de productos, las preparaciones canábicas, estas no son ni especialidades medicinales ni tampoco medicamentos, pues no son productos realizados bajo una tecnología farmacéutica, sino que son productos que incluso pueden ser
preparados de manera artesanal o casera. Estos están regulados a través de la resolución 800 del año 21, con las modificaciones de las resoluciones 673 y 782 del año 22, que aprueban el ReproCan, registro para productos de cannabis, del programa de cannabis, para que los pacientes realicen cultivo para sí, o autocultivo, a través de un tercero, familiar, un cultivador, o a través de una organización civil. El programa tiene un sistema informático a través del cual, tanto con distintos perfiles, donde se tienen que registrar previamente los pacientes, como si es que va a cultivar por sí mismo la planta, el cultivador, el médico que la va a prescribir y las organizaciones civiles que eventualmente, a través de las cuales eventualmente los pacientes lo adquieren. Se realiza el registro, el sistema realiza las vinculaciones entre los pacientes, el médico y un eventual cultivador, y se emite un certificado que hace las veces de la autorización que mencionábamos antes, esta autorización que se requiere para que todas estas conductas no sean consideradas penalmente típicas. Pero estos son productos artesanales, productos de elaboración casera, o sea, no son especialidades medicinales, no son medicamentos en los términos que mencionamos anteriormente. Es una distinción muy importante, porque no tenemos asegurada la seguridad, eficacia y tampoco la calidad de estos productos, tales como sí los tiene una especialidad medicinal. Y ahí la importancia de los controles que deban realizarse adicionalmente, como mencionaba la doctora Schaufele, a estos productos. A través de una declaración jurada de la prescripción y un consentimiento informado bilateral que suscriben el médico y el paciente, estos documentos se cargan en la plataforma, se realizan las vinculaciones y el profesional médico puede prescribir y el paciente puede utilizar estos tipos de productos. La normativa establece algunas precisiones más, como el tipo, la cantidad de plantas que se pueden cultivar, el espacio que se puede utilizar, los frascos que se pueden transportar, etc. Algunas precisiones más jurídicas. Estos productos no son especialidades medicinales, así que no se les puede exigir a los agentes de salud una cobertura, no tendrían cobertura. No tienen restricciones de indicaciones, es el médico tratante el que establece la indicación, no tienen aprobación por la autoridad sanitaria. Como decíamos, no tenemos asegurada la seguridad, calidad y eficacia, y acá toda la responsabilidad podemos enfocarla en cabeza del médico tratante. No se puede deslindar la responsabilidad en la autoridad sanitaria, en un laboratorio productor o en un farmacéutico dispensador, porque no están. El responsable casi absoluto es el médico tratante. No sé, Javier, cómo voy con el tiempo. ¿Puedo dar una? Justo te estaba por decir, Andrés, te mandé en realidad por chat privado, No lo vi. que sería bueno si podemos ir entrando en los últimos 5 minutos, pues estamos un poquito desfasados, les pido disculpas a todos, pero las diserciones son muy interesantes, entonces es como que no quiero cortar, pero bueno, más o menos teníamos entre 20 y 30 minutos cada uno. Perfecto, 2 minutos entonces. Solamente algunas referencias normativas a otros productos con derivados canábicos que están disponibles, algunos que no son de uso sin uso medicinal, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el régimen de acceso de excepción a medicamentos, resolución 654 del 21, para acceder a productos que no están disponibles a nivel local, ya no se usa tanto a partir de la disponibilidad local de estos productos que mencionábamos anteriormente, el Cocupidiol y el Cambis, pero también habría que tenerlo en cuenta. Suplementos dietarios no sería posible debido a la disposición 1637 del 2001, que también incluye un listado negativo que contiene a los derivados canábicos. Alimentos, por ahora tampoco, no está incluida la monografía con derivados canábicos en el Código Alimentario Argentino, Ley 18284, pero en la última reunión de la CONAL sí se estuvo mencionando en tema y el INAL está trabajando en un proyecto para incorporarlo. También tenemos cosméticos,
disposición 8504 del año 21, posible tener cosméticos que contengan CBD con límites para THC, en los términos de la resolución 155 del 98. Los lineamientos generales van a encontrar en la disposición ANMAT 8504 del 21. Y finalmente, también se ha sancionado la ley 27669 el año pasado, con el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Acá estaríamos incorporando otras utilidades del cannabis, que es el cáñamo industrial, el uso industrial, que creó otra agencia regulatoria para estas cuestiones, que es la ARICAME. Y ahora creo que sí, ya le puedo dejar el turno a la persona que realmente sabe, que es la doctora Vicio. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias a vos. La verdad, espectacular el resumen y compendio de normas jurídicas que explicaste en tan poco tiempo, y perdón por el correr con el tiempo. Bueno, ahora le vamos a dar el turno a Agustina Vicio, que es directora de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ANMAT. Es un honor tenerla con nosotros, y antes de pasar a la disertación, en nombre del Instituto de Salud, queremos agradecerle a los tres, y particularmente agradecerle a la directora Sandra Wiersba por la organización y la convocatoria de estos tres, bueno, conocedores de este tema, para venir y para disertar para todos nosotros. La convocatoria ha superado las expectativas, por eso tuvimos que pasar a una sala de Zoom más grande, así que eso habla de cómo está en boga este tema hoy en día, y la avidez que hay para conocer. Así que gracias, Sandra, por ocuparte y por darnos este espacio. Así que bueno, pasamos a Agustina Vicio, sin más preámbulos. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Bien, en principio agradecer por la invitación, Sandra, el Colegio de Abogados, agradecerle a mis predecesores por las palabras de halago, espero poder estar a la altura de lo que haya que explicar. Es un tema, pero quiero tomar dos cosas que dijeron que me parecieron centrales, una que dijo Silvina y otra que dijo Andrés, en relación al desarrollo, y ahora después comparto la pantalla y les cuento, porque no sé si todos saben qué es el ANMAT específicamente y qué hace. Pero primero quiero tomar algo que dijo Silvina, que el cannabis no es ni agua bendita, ni es aunque sea una poción ancestral, ahora le estamos dando un tratamiento físico-químico y médico. Entonces, esto hace que tengamos que pasar, a mí me gusta hacer un poco de palabra antropológica, de la alquimia a la ciencia. Estamos transitando ese camino que para nosotros es harto difícil, como explicó muy bien Andrés. Quiero tomar esto que él dijo sobre la diferenciación de las posibilidades del cannabis. Este último producto, por la resolución 781 que salió, que se llama producto vegetal a base de cannabis, es totalmente diferente a lo que había antes. Él explicó perfectamente bien que está el registro de especialidades medicinales, los medicamentos, los herbarios y finalmente estos productos vegetales. Haciendo esta pequeña introducción, veo si podemos compartir la pantalla para contarles. A ver, vamos a intentar. Acá. No. Ahí abajo donde dice compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí le vas a dar. Ahí estamos. Bien, perfecto, ahí se está viendo. Bien. Ahora vemos cómo pasarlo. A ver ahí. ¿Podés o necesitas ayuda? Y no sé si estoy pudiendo porque lo estoy haciendo desde la vista previa para pasar las diapositivas porque no se abría. A ver, probá a pasar alguna. Ahí estamos. Ahí está, sí, pasa perfecto. Ahí estamos. Esto, un pantallazo en relación a cuál fue el decreto que creó la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
los que son un poco más grandes o los que recuerdan algo de la historia, esto se hizo a partir de la situación que pasó con el propóleo y demás, para tener una agencia específica para prevención, resguardo y atención de la salud de la población, para controlar y fiscalizar. Esta es una agencia para ubicarlos jurisdiccionalmente, dependemos nosotros del Ministerio de Salud, pero somos centralizados, tenemos ámbito de jurisdicción nacional y nuestro objetivo es asegurar que los medicamentos, bueno, alimentos y dispositivos médicos, ahora producto médico, cumplan con todas las normativas que sean seguras y eficaces y que cumplan con todos los requerimientos de calidad. Nos basamos en todas nuestras acciones en la actual ciencia regulatoria, acorde a normativas internacionales, y tenemos, ahora después les voy a mostrar en las otras de más adelante, la pertenencia a organismos internacionales de todo tipo. Está dividida la ANMAT en el Instituto Nacional de Medicamentos, en las que yo formo parte de la dirección de investigación. Este instituto tiene 3 direcciones: la Dirección de Productos Biológicos, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, y la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos, que es la que yo tengo a cargo. El INAL, que es el Instituto Nacional de los Alimentos, que se controla y monitorea la calidad y seguridad de los mismos, y el Instituto de PM, que es la Dirección Nacional de Producto Médico, que controla y monitorea otra vez la seguridad, eficacia y calidad de todos los equipos que se usan en medicina humana, en bioquímica y en odontología. ¿Vamos bien? También contamos con una residencia, que es una iniciativa conjunta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA y la ANMAT. La residencia dura 2 años e introduce a los profesionales en lo que es la ciencia regulatoria para su futuro trabajo. Bueno, acá están algunos de los, en área internacional, de los lugares donde hemos participado, seguimos participando y esperamos continuar. En la Organización Mundial de la Salud, en relación a los estándares de falsificación, a los subestándar, a las herramientas del sistema regulatorio. No sé si saben todos que la Organización Mundial de la Salud tiene como una herramienta que va pasando cada X cantidad de años, que no recuerdo ahora cuántas son, tal vez Andrés sabe si son 5 o 10, que va pasando como un retesteo para ver si la agencia puede seguir perteneciendo o no, acorde a que siga cumpliendo con los estándares internacionales. Nosotros fuimos agencia, ahí estamos, de referencia en el 2008-2009, también en PICS, que es el esquema de inspecciones farmacéuticas, en la coalición, bueno, de investigación de ciencia reguladora, en el Mercosur, somos uno de los actores principales, hemos sido presidentes hasta septiembre del 2021, y continuamos con actividades de entrenamiento que hacemos ANMAT como agencia a los otros países participantes o parte del Mercosur, que tal vez están como más, un poquito más atrás en la normativa porque son más jóvenes, o sea que vamos haciendo una tarea de coparticipación. Y lo más importante, por ejemplo, el año pasado, sí, el anteaño, en la terminación de nuestra presidencia, terminamos el manual de armonización de investigación. Entonces, hay un manual, estas cosas parece que no tienen relación, pero sí, porque son la base, estos manuales para investigar de manera conjunta sobre un tema específico. En este caso podría ser el cannabis, el que nos ocupa hoy. Pero eso ¿qué permite? Que después cuando se registra un medicamento acá, o en Brasil, o en Paraguay, o en Uruguay,
algo que se llama reliance, ahora que está muy de moda en la ciencia regulatoria, es lo último de lo último. Eso quiere decir recostarse en la normativa del otro si tiene un perfil de desempeño similar al nuestro. Entonces así podemos, eso redunda en aceptar tareas ya hechas de los otros y acortar los tiempos de evaluación y registro. Bueno, acá esto ya dije, que formamos parte de la Organización Panamericana y que, algo muy interesante, que esto es de los últimos 2 años y a partir de la pandemia que nos dejó muchas cosas buenas en la forma de funcionar, tuvo todo lo malo, pero nos regaló toda una comunicación internacional que no había. Nosotros tenemos desde la pandemia, estamos haciendo quincenalmente y ahora mensualmente reunión con FDA, con EMA, que es la agencia europea, con todo lo de América, COFEPRIS, SECMED, INVIMA, y compartimos normativas y formas de relacionarnos. Bueno, esto es lo que es la dirección. ¿Voy muy rápido? No. No. Esto es un esquema de lo que es la dirección que tengo a cargo. En esta dirección de investigación está lo que es el Departamento de Estudios Clínicos propiamente dicho y el Departamento de Registro de los Medicamentos. Aquí se autoriza la realización de todos los estudios clínicos que se realizan en la Argentina que tengan fines registrales. El resto, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, el resto, a fase 4 y observacionales, se autorizan en el Ministerio de Salud. Y la otra parte, el otro departamento, es el departamento de registro, donde allí están los servicios de evaluación clínica farmacológica, evaluación farmacotécnica propiamente dicha, y el servicio de registro de medicamentos con condiciones especiales. Ese es otro capítulo. Bueno, lo importante que entiendan para apoyar a toda esta, lo que decía Silvina y todo lo que explicó muy claramente Andrés, es el modelo regulatorio que tenemos en ANMAT está basado en un sistema de calidad específicamente armado y una vigilancia post-comercialización a través de las inspecciones y los sistemas de farmacovigilancia. Por eso es tan difícil, tan difícil introducir el CBD. Es muy difícil. Hace muchos años que estamos trabajando en esto, en silencio y no tan en silencio, porque entre nosotros nos hemos peleado primero, si era un herbario, si no era, años de reuniones, ¿dónde lo ponemos? No lo podíamos poner en herbario, eso ya lo explicó Andrés, tampoco lo podíamos poner en el decreto 150, que es el registro de especialidades medicinales, porque no tiene el camino final, no tiene tan desarrollado el camino metodológicamente técnico-científico, esa molécula. A ver, hay, como dijeron mis antecesores, 2 que han recorrido el camino del registro de especialidades medicinales. Para nosotros es el decreto 150. Entonces, esos 2, que son el Conbupidiol y el Cambis, que ya se refirieron con anterioridad, ¿qué quiere decir? ¿Por qué son los 2 que están registrados? ¿Por qué? Porque cumplieron con los requerimientos físico-químicos, farmacéuticos, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio, y consiguieron llegar al registro. Entonces, y tienen, me faltó esto, todas las fases metodológicas realizadas, fase 1, fase 2, fase 3 de la investigación, con la hipótesis comprobada. Por eso tienen estándar de calidad, seguridad y eficacia, ¿sí? Por eso están inscritos y se venden en la farmacia en cajita como todos los remedios.
y tienen un prospecto único que nosotros revisamos y autorizamos en el combo del registro, ¿sí? Por eso tienen una indicación. Estos son los motivos que yo les doy de lo que explicaron los doctores antes. ¿Por qué tiene la indicación el Cambis y el Combupidiol, que son los dos especialidades medicinales, de síndrome de Lennox-Gastaut y de Dravet? Porque esos son los que presentaron todo el desarrollo de la molécula, de las fases y la demostración de la hipótesis de que eso es la indicación y es seguro, eficaz y de calidad para eso. El resto está en curso. Yo a lo que me refiero cuando digo esto es lo que nosotros podemos como agencia regulatoria aprobar. Nosotros también sabemos, como dijo Silvina, que hay uso off-label, eso lo sabemos todo, porque, o sea, yo también soy médica antes de la otra vida, y entonces puedo dar medicación con algo que yo veo que tiene un efecto en el paciente, pero eso corre por mi responsabilidad, como explicó muy bien Andrés, la ley 17.132 del ejercicio legal de la medicina. Eso es otra cosa. ¿Se entiende bien la diferencia? Como agencia regulatoria, como especialidad medicinal, yo tengo aprobado 2. Estos que mencioné. Después tenemos, a ver si podemos llegar... Bueno, esto ya está. Esto ya lo dijo Andrés, no. Bueno, vamos una para atrás. Vamos a sacarlo y sigo hablando. Si querés ir una para atrás, ahí abajo te aparece para ir. Ah, mira vos, Mirá, a ver. recién que hiciste un clic ahí, abajo a la izquierda, Acá. ahí tenés. Gracias. Ahí está. No, de nada. Muchas gracias. Para mí esto me cuesta todavía. Estamos entonces, esto que venía mencionando recién, para llegar a ser especialidad medicinal, cumple ley de medicamentos, que es el gran paraguas para todos, y el decreto 150 del 92, ¿sí? Pasamos después a la norma que ya explicó ampliamente Andrés. Estos decretos, esta ley y la resolución ministerial, la 781, que hizo referencia Andrés, que es la que declara esta nueva categoría de productos vegetales a base de cannabis y sus derivados para aplicación en la medicina humana. Esta resolución creó la categoría, diferenciándola claramente de la especialidad medicinal que mencionamos antes y del medicamento herbario, que tiene otro tratamiento, que lo tenemos nosotros también ahí en la dirección de registro, pero tiene otro tratamiento. Dejémoslo porque no es para hoy. Y la disposición 6431 del 22, que también la mencionó Andrés, es la disposición que de un modo u otro reglamenta los requisitos para tener esta autorización sanitaria de este tipo de productos vegetales. Este tipo de productos vegetales también es un poco, se han quejado bastante porque es un poco estricta, como por ahí nosotros hacemos mucho las cosas muy estrictas, para tratar de que este producto cumpla de un modo u otro y que no se genere un subestándar en relación al registro y que sea un producto mínimamente de calidad probada. Si no llegamos a probar aún, porque está en camino, la seguridad y la eficacia en todas las indicaciones, tenemos que asegurar, para poner la firma de la autoridad regulatoria que se autoriza sanitariamente el uso, tenemos que tener la calidad demostrada, y eso lo hacemos con el pedido de las cosas que ya mencionó, en parte mencionó Andrés y Silvina,
de la caracterización de las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas de elaboración, las buenas prácticas de laboratorio, las características químicas, las características microbiológicas, como explicó Silvina, especialmente las micotoxinas, los metales pesados, todos aquellos componentes que puede tener la planta o la manipulación de la misma puede generar, que no deben estar presentes en el producto final, este producto vegetal a base de cannabis. Pero ¿cómo hacemos nosotros para conseguir esto? Tuvimos que pedir mínimamente y en principio que aquel que solicite la autoridad sanitaria tiene que tener un estatus de laboratorio que cuente con buenas prácticas de fabricación y control según una disposición de ANMAT 3602, la estoy mirando acá porque no me la acordaba, 3602 del 18, ¿sí? Si cuenta con eso, ahí arrancamos. Se presenta un trámite donde se adjuntan todos estos requisitos y luego, las buenas prácticas, el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, que un poco están allí en la disposición que mencioné antes, y después los métodos que utilizaron para la manufactura de este producto vegetal, ¿sí? Y todas las caracterizaciones para determinar esto que dijimos antes, la pureza, vamos a decirlo así con comillas, porque eso es todo un tema, esa palabra, pero la autenticidad de que tiene solo CBD y ninguna otra sustancia tiene que pasar por algunos controles. Como también dijeron que eso es lo que se pide y se solicita. Para contestar a lo que decía Andrés, hay algunos en trámite hoy, pero todavía no ha salido ninguna autorización, no está finalizado ninguno, porque están los requerimientos en curso. Una cosita más quisiera agregar, que es la siguiente. Según la resolución 781 ministerial, se ha permitido en estos productos una presencia de hasta 0,3 de THC en estos productos vegetales. Si el producto vegetal que se está evaluando tiene más de 0,3% de THC, pasará a tener un tratamiento de psicotrópico, con las leyes que contó Andrés y por la condición que dijo Silvina, que se trata de sustancias psicoactivas. Se escriba o no, es una sustancia psicoactiva. Es así, ya se conoce porque tiene acción sobre el sistema nervioso central. Y una última aclaración, estas autorizaciones sanitarias se dan por un lapso de 4 años. Para que ustedes vean, por ejemplo, un registro de especialidades medicinales, un certificado que se completa y se registra, tiene una vigencia de 5 años. Un registro de provisorio, por ejemplo, de un biológico, tiene 1 año. Un registro provisorio de un producto especial tiene 1 año. Esta autorización sanitaria va a tener una vigencia de 4 años. Bueno, renovable obviamente, todas estas vigencias que yo dije, en todos los productos, todas las formas, hay un trámite que se llama reinscripción, que se reeditan o se actualizan algunos requerimientos si no fueron cumplimentados y se vuelve a dar el plazo. Bueno, ya estaríamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Clarísimo. Qué Clarísimo. bueno. Y yo no soy quien para decirlo, pero para mí estuviste de sobra a la altura que decías tener miedo de no estar. Así que ahora
voy a leerles un poquito lo que fueron diciendo en el chat, para ver si quieren contestar, o si hay preguntas y demás. Así que si les parece, yo les voy leyendo y ustedes me van diciendo quién quiere ir contestando, salvo que la pregunta sea dirigida a alguno de ustedes. Dice, la primera es de Claudio Rubén Acevedo, y dice, buenas noches, mi nombre es Claudio, soy docente, soy abogado, muy buena la exposición. Está claro que la ley regular el cultivo y uso medicinal. Parece no tan clara la información al público. Respecto al ReproCan, más allá de la epilepsia refractaria, ya se están indicando para insomnio, ansiedad, bruxismo, etcétera, etcétera. Permite el cultivo hasta 9 plantas e incluye el transporte de 40 gramos de flores. Pregunta, ¿las 9 plantas se entienden florecidas? ¿Se ha dado casos de 20 plantas y plantines sin flor? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, el transporte habla de 40 gramos de flores. ¿Equivale a la picadura, molida o cigarrillos? Perdón, soy de las creencias de los jóvenes. Gracias. No sé quién quiere tomar esta pregunta. Si quieren, Vamos, le Andrés, respondo. el primer valiente. Las plantas son florecidas, eso lo dice la propia normativa. La información la va a encontrar en el anexo 4 de la resolución 782. Y en cuanto a las flores, son flores secas, son 40 gramos, y no cigarrillos. El cigarrillo no es una forma farmacéutica, por lo tanto no tiene una utilidad terapéutica. O sea, todo esto es cannabis medicinal. Uso recreativo, otra cosa. Bueno, súper claro y hasta con decisión de anexo y demás. Así que, Claudio, Rubén, te tenés que sentir más que satisfecho. Yo quiero, Sí. perdón, yo quiero hacer una acotación a lo que dijo Andrés, que esperaba que él conteste esa parte, pero la otra parte de la pregunta tenía que ver con se indica para insomnio, bruxismo. Yo lo que aclaré en una placa fue lo que son las evidencias concluyentes, que son 5 indicaciones, como les comentaba, la epilepsia refractaria para estos 2 síndromes, el dolor crónico neuropático, el anorexia por cáncer y HIV, etcétera. Lo demás, hay evidencia menos concluyente y está en estudio todo lo demás. Que se indique no quiere decir que haya evidencia concluyente, quiere decir que con mucho menos grado de evidencia hay personas que esto funciona, pero no por eso uno lo toma como una indicación de primera línea. Eso quiero ser clara en eso. Perfecto, sí, también habías hecho la especificación de lo que era lo preclínico en animales y lo clínico ya en personas. Perfecto, clarísimo. Después, Rodrigo González Díaz dice, ¿van a dar alguna otra charla sobre legislación, industrialización, comercialización, inscripción de las sociedades, clubes? Estamos anotando, Sandra, vamos anotando para preparar otra charla más. Algo que tenga más orientación para nuestra profesión. Bueno, lo anotamos, Rodrigo, como algo posible para pensar. Después, Sandra nos dice, buenas tardes, muchas gracias a los 3 magníficos disertantes. Bueno, lo otro no lo leemos. A nuestra audiencia y al CASI. Preguntas para cada expositor, si es posible hacerlas y para intercalar con las otras 2 participantes. La primera, doctora Silvina, esta va para vos. Dice, ¿puede precisar, reiterar en qué casos la eficacia de los productos canábicos se mide individualmente? ¿Con qué criterio de gradualidad? ¿Y qué tipo de seguimiento médico se hace de tales prácticas? No sé si fui claro o la repito, Silvina. Sí, repetí la primera parte, por favor. Bien, dice, ¿puede precisar o reiterar en qué casos la eficacia de los productos canábicos se mide individualmente? ¿Con qué criterio de gradualidad? Y después, ¿qué tipo de seguimiento médico se hace de tales prácticas? A ver si puedo contestar lo que entiendo que me preguntaron. Primero, estamos hablando de los preparados, que sí, que entiendo que quedó claro que hay 2 tipos, sobre todo 2 tipos. Unos que son de la industria, que están totalmente, ya sabemos cada gota cuántos miligramos tiene de CBD, y después están los preparados artesanales caseros que tienen que ser analizados. Y ahí también, una vez que son analizados, podemos saber qué concentraciones de qué cannabinoides tienen. Y aparte que no tienen toxinas. Y después,
si esto es una parte de la pregunta que entendí bien, cada persona va a responder de un modo diferente, por eso hablaba de lo del traje a medida en relación a que uno empieza con dosis bajas y va aumentando, pero en función del efecto que está buscando, con una finalidad. Esto no lo toma uno porque o está de moda o hace bien para todo, uno lo toma porque tiene una dolencia, un síntoma particular. Si yo digo, bueno, voy a tratar el dolor, que no es el caso mío porque soy psiquiatra, me dedico a lo que es salud mental, bueno, digo, cómo parto del dolor y cómo está en función de eso. No estoy pensando que estoy para todo el resto. Después uno sabe que puede mejorar el sueño, que puede mejorar otros síntomas, pero yo me pongo síntomas blancos que quiero tratar y en función de eso voy avanzando en el tratamiento y el seguimiento es dependiendo de la persona, por supuesto, hay que ver. Al inicio es más seguido y después se hace una vez que está una dosis de mantenimiento y que hay una respuesta ya estable, uno lo puede espaciar. Pero bueno, espero haber entendido las preguntas. Pregunta sobre eso, ¿qué tipo de seguimiento médico se hace de estas prácticas? Como les decía, esto es una molécula, es un químico, es lo mismo que si yo estuviera dando un antibiótico y tengo que ver cómo se está resolviendo la neumonía. Entonces, yo tengo que primero ver que hay un organismo que va a tolerar bien esto, que tiene un hígado sano para poder metabolizarlo y un riñón sano para poder excretarlo. Entonces, tengo que hacer estudios de laboratorio. Si la persona toma otras medicaciones, tengo que ver cómo interaccionan esas medicaciones para que no suban o bajen las dosis de las concentraciones de la medicación en sangre de las otras, porque pueden interactuar y yo, por ejemplo, si hay interacciones con un anticonvulsivante, le puedo estar disminuyendo la concentración del anticonvulsivante a la persona y de esta manera afectando su epilepsia, por ejemplo, o un antibiótico o un antipsicótico que muchas veces sucede. Entonces, esto es un químico que necesito saber que hay un organismo sano, que tenga una indicación que está estudiada, que sirve para eso, y después hacer un seguimiento como cualquier otra medicación que uno implementa, ya sea para disminuir el colesterol, un antibiótico, una benzodiazepina para un ansiolítico, un antidepresivo. Digo, trato de llevar diferentes ejemplos para que la gente se haga una idea de cómo uno lo puede. Mis colegas, si quieren agregar algo, por favor, porque quiero ser clara y no. Ok, perfecto. Bueno, la segunda pregunta va dirigida al doctor Andrés. ¿Cuáles son, a su criterio, los mayores desafíos jurídicos actuales en materia de cannabis de uso médico en nuestro país? Y como decíamos al inicio, si bien los tenemos la cuestión muy regulada, muy legislada, quedan algunas cuestiones pendientes. Creo que uno de los objetivos principales de la 27350 no está satisfactoriamente cumplido, es decir, el de la investigación y desarrollo de nuevos productos. Hace falta, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Como decía la doctora Vicio, hay una metodología muy desarrollada para el establecimiento de la seguridad y la eficacia de los productos medicinales, y eso requiere muchísima investigación que todavía hace falta para los productos con derivados canábicos. Esa era la idea, el principal objetivo de la 27350, y todavía en ese sentido creo que hay una deuda pendiente. Productos artesanales y estas preparaciones caseras también es un desafío asegurarnos mínimamente la calidad de lo que están consumiendo los pacientes. En ese sentido, también esperamos que con el advenimiento de estos nuevos productos a base de cannabis, que mencionaba la doctora Vicio, que puedan ir reemplazando, podamos virar hacia el uso de productos más seguros, más eficaces, o al menos sí con la calidad adecuada y que cumplan con las buenas prácticas de manufactura. La 27669, hay también hay un desafío en cuanto y poner en marcha la ARICAME. Se necesitan materias primas, en términos no solamente para el cáñamo industrial, hablamos de cannabis medicinal, pero sí necesitamos estándares, materias primas, insumos, y en ese sentido la puesta en marcha de esta agencia también resulta un desafío que va a resultar beneficioso
para los pacientes fundamentalmente, entre muchos otros desafíos. Gracias, Andrés. Y por último, una pregunta para la doctora Vicio. Con relación a los productos canábicos, ¿hay experiencias compartidas entre ANMAT y otras autoridades regulatorias nacionales, como por ejemplo Uruguay? En su caso, por favor, comentar algunos de sus resultados. Gracias. Está muteada, Agustina. Ahí me Ahí le está. cuesta. Acá estamos. Bueno, no hay una experiencia directa de una reunión específica con agencias de Mercosur. Sí hemos tenido muchas charlas, más que nada con FDA, pero en función de de las 3 categorías que mencionamos, en función de registro de especialidad medicinal. Charla en función de lo que sería mencionamos el Cambis y el Combupidiol, que han completado todos los pasos. Charlas acerca de si hay indicaciones nuevas en curso. Eso sí, no hubo un acercamiento al tema en conjunto hasta hoy, no quiere decir que no lo haya, con las agencias del Mercosur, hasta el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Después vienen Fabiana Bellini, dice, excelentes las disertaciones, breves y muy claras para un tema que tiene tantos requerimientos y es tan novedoso, pero nos permiten un encuadre mínimo para trabajar y avanzar en la temática. Muchísimas gracias a los disertantes y al Instituto de Salud y al CASI. Alejandra Graciela Sigoni dice, excelente exposición. Hernán Aragón, excelente, súper claro. Laura Vilota dice, excelentes exposiciones, felicitaciones a los organizadores. Patricia Álvarez dice, muchas gracias a todos los profesionales disertantes por su excelente excelencia y claridad, y agradecimiento a CASI por organizarlo. Bueno, Claudio agradece la respuesta que dieron antes. Muchas gracias, hasta pronto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimos comentarios y muchísimas gracias. Y lo hacemos extensivo nosotros también como autoridades del Instituto de Salud. Las gracias que les está dando todos los participantes. A ustedes, voy a abrir un segundo los micrófonos por si Sandra, nuestra directora, quiere decir algo. Así que si alguien quiere, si Sandra querés abrir tu micrófono, podés hacerlo. Y lo voy a hacer ahora mismo. Así que Sandra, ahí podés habilitar tu audio si querés hablar. Por mi parte, muchísimas gracias por permitirme moderar semejantes disertadores y por haberlos conocido, y gracias a todos los participantes y al Colegio de Abogados de San Isidro por darnos este espacio. Bueno, felicitaciones, realmente una presentación muy agradable, con saberes de miradas muy diversas y muy precisos. 1.000.000 de gracias para las y el disertante y, bueno, y para todas las personas que tan atentamente estuvieron en esta audiencia. Y hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches y buena noches. semana para Gracias. todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.